Quiero que tenga ahí su Biblia abierta en Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4. Y déjela por ahí, de favor, así abierta. Muy bien. Bueno, pues me da gusto que esté la mayoría, aunque haga un poquito de frío, pero no sé tanto, ¿no? Ya aquí en calor entre todos no se siente tanto, ¿no? Todavía está apacible el clima. Vamos a continuar hablando de qué cree. ¿Cómo de qué cree que vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿No? ¿Sí se acuerdan? Ok, vamos a seguir hablando de la justicia de los justos. Yo qué culpa que la Biblia esté tan completa, ¿sí? Y hay que ir hablando de todas estas cosas para comprenderlo y creo que el Señor nos quiere dar una mayor comprensión de esto. Más que un tema, el asunto de entender por la palabra acerca de nuestra posición como justos, como hijos de Dios. Y hace 8 días estuvimos hablando acerca precisamente de nuestro estado de bendición al que Dios nos llamó al ser constituidos justos delante de Él, ¿sí? Entonces en este día vamos a ver la continuación de esta saga, le iba a decir, de temas, que es la justicia de los justos. Esta es la 5ª parte, imagínense. Pero hoy quiero tocar el tema de la justicia de los justos, y como subtema es justificados a la manera de Abraham. ¿Vale? Justificados a la manera de Abraham. ¿Ok? Para eso quiero que estemos ahí situados con la Biblia. La vamos a estar ocupando bastante, obviamente. Pero quiero que estemos leyendo a partir del versículo 1. Dice así: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hasta ahí vamos a seguir leyendo lo demás, pero vamos a tomar hasta acá. Fíjense que uno, pues no sé si llamar la palabra personaje, más bien hablar de Abraham como padre de la fe, es un tema largo, que hoy quiero acortarlo obviamente, pero es siempre una de las historias más apasionantes de la Biblia. Yo creo que desde niños, o los que tenemos niños, le hemos puesto a los hijos historias de la Biblia para que ellos vayan teniendo comprensión y conocimiento de la palabra. Pero leer acerca de Abraham no solamente es apasionante, ver la forma en que Dios lo llama, la forma en que Dios lo trata, la forma en que Dios lo justifica, la forma en que obra la fe de Abraham, sino que aparte de ser un ejemplo para nosotros, como el padre de la fe, la palabra de Dios quiere enseñarnos algo bastante enfático a nosotros los hijos de Dios por medio de la vida de Abraham. Se dice por medio de la palabra también que los que hemos obedecido la fe hemos también sido constituidos no solamente hijos de Dios, sino también hijos de Abraham. Y es una cosa que pareciera súper extraña. ¿Por qué? Porque en primera, ni israelitas éramos, ¿no? Y si dijeran por allí, pues la verdad que ¿cómo podríamos estar emparentados con Abraham? Pensándolo así.
si seguramente venimos de una ascendencia que es una super combinación mestiza, que estamos hechos de todos los ingredientes, de todos. O sea, si le rascas hacia atrás y buscas un poquito de la genealogía, vas a encontrar muchas cosas. Y no es meterse en genealogías, pero dice la palabra de Dios que por medio de la fe venimos a ser hijos de Abraham. Y queremos entender esto juntos. Quiero que lo entendamos juntos, pero entender principalmente la justicia que Dios le otorgó a Abraham, y que esa justicia también Dios nos la otorga a nosotros, los hijos de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, para ello vamos a ir revisando algunas cosas de la palabra, algunos pasajes de la palabra, y vamos a continuar leyendo esto de Romanos para que tengamos la idea. Y ahorita quiero ir explicando paso a pasito algunas cosas. Dice, versículo 9: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? En pocas palabras, para los judíos. ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les tomó en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibió la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que vienen por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Muy bien, vamos a entender esto y para entender Romanos, que es el nuevo pacto, obviamente, hay que entender un poquito la sombra, lo antiguo,
lo que pasó primero. Y para eso tenemos que comprender Génesis a partir de los capítulos 15 por allí, cuando aparece la historia, Génesis 12, cuando aparece la historia de Abraham. Pero para eso, bueno, vamos a ir contextualizando. Ahorita que estuvimos el día jueves viendo la enseñanza del culto familiar en casa y que estamos viendo la Biblia de los niños, la tercera parte, vimos por allí una forma o un consejo para entender el contexto de la escritura. Cuando vas a leer algo y como estamos tan separados miles de años de algunos pasajes y momentos históricos de la Biblia, tenemos que entender un poquito de ello para saber por qué se dijeron tantas cosas o por qué ciertas cosas pasaban de la manera en que sucedían en aquel tiempo, ¿sale? Entonces vamos a entender un poquito acerca de Abraham. Bien, Abraham, según los historiadores, el tiempo real o preciso de su vida es un aproximado, ¿sale? Algunos autores dicen que Abraham vivió entre el año 1500 y el año 2000 antes del Señor Jesucristo. Otros autores dicen que el cálculo más preciso es que vivió 1850 años antes de Jesucristo, ¿sale? Muy bien, entendiendo eso, Abraham, obviamente, todavía no existía el pueblo de Israel como tal, porque Abraham es el padre del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces, Abraham era originario de una ciudad que se llamaba Ur de los caldeos, que estaría ahorita en la actual zona de Irak, ¿sale? Es decir, el padre Abraham era de aquella zona de Irak, ¿sale? De donde están los países árabes, actualmente, ¿sale? Esa era la zona en la que vivía Abraham cuando, donde él nació, ¿sale? Muy bien, y tenemos que ir comprendiendo algunas cosas. Para ese momento, la mayoría de los pueblos, estamos hablando ya años después del diluvio, nuevamente el hombre se vuelve a apartar de Dios y emergen las grandes ciudades, emergen las grandes poblaciones de ese tiempo, las civilizaciones de ese momento, y la mayoría de ellas eran ciudades politeístas, no adoraban al Dios verdadero, ¿sale? La familia de Abraham no adoraba a Dios. Cuando Dios se le presenta a Abraham, Dios tiene que sacar a Abraham de su contexto familiar y tiene que sacarlo del estilo de vida que practicaban seguramente todas las ciudades de alrededor o de ese momento, ¿vale? Este es para entender un poquito el preámbulo. Entonces, dice la palabra que el padre de Abraham se llamaba Teraj, ¿sale? Teraj. Y para esto, Teraj es descendiente de Sem. Usted dirá, ¿quién es Sem? Sem es uno de los hijos de Noé, ¿sale? Entonces, por ahí el tatarabuelito de Abraham era Noé, ¿sale? Luego tenía al descendiente Sem y llegamos hasta el padre de Abraham, que es Teraj, ¿ok? Para entender un poquito el asunto de esto, del contexto. Bien. Resulta que Dios se le aparece a Abraham cuando Abraham tenía 75 años de edad. De ahí que las películas realmente bíblicas no son tan bíblicas y la verdad es que muchas tienen muy bajo presupuesto. Y te sacan a un Abraham chamacón, ¿no? Chamacón de 41 años como yo, ¿no? Chavorruco. No. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, ¿vale? Todos los que ya se sientan así medios viejones y dicen, no, pues yo para qué voy a servir al Señor. No, hermano, apenas estás comenzando. Tus 60, tus 70 es tu primavera, ¿sale? Entonces hay posibilidades en el Señor. Dios tiene un llamado para tu vida, ¿sale? Lo llama el Señor a Abraham cuando tiene 75 años y le ordena salir de su tierra y de su parentela. Y usted ya sabe la historia, que Abraham jala con el papá, se lleva a Teraj y se lleva al sobrino Lot.
entendiendo un poquito de contexto, bueno, ¿por qué se lleva a Lot? Recordemos que Abraham y Sarai en ese momento no tenían hijos. Entonces, cuando tú no tienes hijos, amor, el más cariñoso, el sobrino, pues es como un hijo, ¿sale? Entonces, eso era el asunto con Abraham, que Lot era su sobrino, pero realmente lo amaba como si fuera su propio hijo, ¿sale? Por eso jaló con él, ¿ok? Bien, salen entonces de la tierra cuando Dios los llama, y empieza a pasar una serie de acontecimientos que la Biblia nos va a ir narrando a partir de Génesis capítulo 12. Por ahí váyase situando, abra su Biblia en Génesis 12. No vamos a ir leyendo todos los pasajes porque sería muy largo y se van a terminar de dormir, ¿vale? Si algún hermano se duerme, dele un zape santo, se vale en el Señor. Un zape santo, un jalo en zapes y ya despertará, ¿vale? ¿No es cierto? Muy bien, entonces en Génesis 12, versículos 1 al 9, vamos a encontrar el llamado de Dios a Abraham primero. Abraham, sin la H intermedia y sin la otra A. Abraham, ¿ok? Cuando tienen su salida de Harán. A ver, entendiendo esto. Nació en Ur de los Caldeos, pero después Abraham se muda a la tierra de Harán, ¿sale? Cuando Dios se le aparece en ese lugar de Harán, y entonces esta tierra de Harán es de donde sale a los 75 años. Muy bien. Después en Génesis 12, versículo 1 al 18, usted va a encontrar que Abraham hace un viaje por ahí a Egipto, ¿sale? Y es la primera vez que niega a su mujer. Yo creo que a nosotros negamos a nuestra mujer y nos llueve con el sartén, ¿no? Niega a su mujer porque dice, oye, a ver, vamos a entender un poquito, a ver. 75 años, Sara tiene ¿cuántos? 65, era 10 años menor que Abraham, ¿sale? Ahora bien, dicen algunos historiadores que algunos quizás capítulos no están acomodados precisamente en todo el orden cronológico de la vida de Abraham. Y hay otra segunda propuesta, ¿sale? Hay una propuesta por allí, pero bueno, ahorita se la explico. Pero bueno, no se trata de meter si estaba muy viejito, sino la cuestión es que 65 años y Sara todavía era hermosa, era atractiva, ¿no? Entonces dice, pues si yo digo que es mi esposa, me van a matar para quitármela, ¿vale? Entonces prefiero que me digan cuñado, ¿vale? Entonces mintió y ya sabe usted la historia ahí, con el faraón que le había quitado a Sara, y Dios casi mata al faraón. Muy bien, en Génesis 13, del 1 al 18, resulta que empieza ahí la separación de Abraham con Lot. Dice, los dos crecieron numerosamente, Dios estaba bendiciendo a Lot a causa de Abraham, y los dos se hacen de grandes ganados y se separan. Ya sabe usted que Lot dice, no, pues para acá se ve buena la tierra, hay más pastos, y agarra hacia la zona donde estaba Sodoma y Gomorra, ¿sale? Y Abraham se va hacia el lado contrario. Después los reyes de Sodoma, Gomorra entran en pelea con otros pueblos y se arma una trifulca, y resulta que se llevan capturado a Lot, ¿sale? Se llevan capturado a Lot, y Abraham se organiza con sus siervos, que eran gente de ganado, gente de campo, y forma una, pues ¿cómo le diré? Pues no era precisamente un ejército, porque eran gente de campo, eran gente de ganado, pero milagrosamente Dios le da la victoria y rescata a su sobrino Lot. En el Génesis 14, versículo 17 al 20, va a encontrar uno de los pasajes más, ¿cómo se llamará? Pues sí, hermoso, pero interesante sería la palabra, quizás hasta un tanto misterioso, porque tiene allí el encuentro Abraham con Melquisedec, rey de Salem, ¿sale? Y usted ya sabe que ese Melquisedec hace alusión a
Cristo. ¿Ok? Bien. Ahora bien, tenemos adelantito, llegamos a el capítulo 15 del versículo 1 al 21. Y ahí sí quiero que tenga abierta su Biblia, en el 15 del 1 al 21. En Romanos 4:3, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a entender qué es lo que le creyó Abraham a Dios para que le fuera tomado en cuenta como esa justicia. Ese es el contexto. Vamos a ver por qué se le consideró justo a partir de ese momento a Abraham. A ver, vamos a ver. Ya lo había llamado, ya había salido de su tierra y su parentela, ya estaba por ahí como peregrino, no tenía propiedad en la cual dijera esto es mío, sino que Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré. ¿Sale? Pero llega el capítulo 15 de Génesis y dice lo siguiente. Esto es después de que rescata a su sobrino Lot y después de que él tiene el encuentro con Melquisedec. Dice el capítulo 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. A ver. Estamos hablando de un hombre que ya está avanzado en años. ¿Sí? Un hombre avanzado en años, ya rondando los 80, la esposa estéril, la esposa ya anciana, y el Señor le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Quiero mostrarte algo. Y ahora dice el Señor: pues, ¿qué me vas a dar? Aunque me des algo, se lo va a quedar mi criado. Y el Señor le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. ¿Usted puede contar las estrellas? Yo me mareo. Cuento 2 o 3 y yo de momento veo que aparece otra. Medio me enseñaron cuál era la osa mayor, la osa menor de niño, el cinturón de Orión. Y ya cuando ves las estrellas, y si quieres impresionar a tu esposa, a tu novia, le echas el choro de que, mira, esa es la estrella del amor. Ya. Aunque no sepas ni quién es la estrella. Pero dice que Dios le creyó al Señor. ¿Qué es lo que le creyó? ¿Qué es lo que le creyó Abraham a Dios? Que Dios lo iba a hacer ¿qué? Que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas. ¿Vale? O sea, le creyó lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sí o no? Y eso le fue tomado en cuenta como ¿qué? Como justicia. Creerle a Dios te lleva a un estado de justicia. Ahora yo le pregunto algo, amados.
En ese momento Abraham fue constituido justo, ¿cierto? Sí, a ver. ¿A partir de qué momento tú y yo fuimos constituidos justos? Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos constituidos ¿qué? Justos. Ahora yo te digo algo, amado. Después de esa confesión de fe, ¿tú le sigues creyendo a Dios? ¿Cómo ves? ¿Sí o no? Ya veremos. Ya veremos. Porque a veces cuando torcemos la palabra y hacemos algo contrario a la palabra, como que ya no le estoy creyendo tanto. ¿Sí o no? Vamos a ver eso. Estamos hablando de la justicia de los justos. Nos vamos a pararnos en la fe. Por eso el subtema es a la manera de Abraham. ¿Ok? Bien. Versículo 6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además, le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados duramente 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra. Después el río de Egipto, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereteos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. A ver, ya le creyó Abraham a Dios, ¿vale? Ya le creyó. Yo creo que sí, mi descendencia, Señor, tú lo dijiste. Si tú lo dices, yo lo creo. Mi descendencia será tan numerosa como las estrellas de los cielos. Ahora dices, Abraham: Señor, pero me vas a dar esta tierra en la cual habito sin ser dueño de ellas, porque Abraham habitaba en carpas. Abraham era nómada, ¿ok? Y Dios le dice: te voy a demostrar que te voy a dar esta tierra en posesión a ti y a tu descendencia. Le dice el Señor: trae entonces una ternera, una cabra, un carnero y una tórtola y un pichón. ¿Vale? ¿Cuántos animales son? ¿Cuántos? 5. Ok. Todavía no estaba la ley. Todavía no estaba la ley. ¿Ok? Los mandamientos fueron hasta Moisés. Todavía no estaba la ley. Entender eso primero.
¿Qué fue primero? ¿La promesa o el pacto? La promesa. Primero le prometió y después pactó Dios. Hizo este pacto. A ver. Pone 5 animales, todos partidos a la mitad. ¿Por qué? Porque cuando se pactaba entre dos personas, se decía: así me sucederá como ese animal que me partan a la mitad si no cumplo contigo el pacto que yo he hecho. ¿Vale? Y dice que se aparece una hornilla, un hornito y una llama, una antorcha, ¿vale? Y cuando sucede esto, a ver, versículo. Ok, acá en la noche después, te castigaré nación. Ok. Versículo 17. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales paseaban entre los animales descuartizados. A ver, quiero ponerlo, no sé qué agarrar para que usted me entienda. Déjeme buscar algo porque no sé qué es la guitarra, ¿no? Creí que estaba la pura funda y ya la iba yo a tirar, botarla así. Bueno, vamos a suponer que esta estuche de guitarra estuviera partido a la mitad, en dos partes, una de un lado, la otra del otro, ¿sale? Cuando tú pactabas, dices: así me suceda si no cumplo el pacto contigo, que me partan a la mitad como ese animal, ¿vale? Entonces, tú paseabas como en 8 alrededor de los animales, ¿sale? Y lo hacían las dos partes, los dos que pactaban, ¿ok? Esto es algo muy significativo, porque el que empieza a pasear por medio de la antorcha entre los animales es Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Abraham, yo estoy pactando conmigo mismo de que te voy a cumplir. Ni siquiera entraste tú en el pacto, Abraham. O sea, sí estás en este pacto, pero estoy jurando por mí mismo que te voy a cumplir. Que voy a darle esta tierra a ti y a tu descendencia. ¿Lo ves? Ahora quiero que veamos algo. Cuando ya en la ley Dios instituye los sacrificios, cuando alguien iba a ofrecer sacrificio al Señor, lo hacía conforme la medida de sus posibilidades. El que tenía más económicamente sacrificaba la ternera, ¿vale? El que tenía menos sacrificaba ya fuera el cabrito, el macho cabrío o la oveja. El que tenía mucho menos sacrificaba un pichón. Y el que de veras tenía casi nada sacrificaba una medida de harina delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Todos tendrán posesión, desde el que pareciera más rico hasta el que pareciera menos rico, tendrán posesión en esta heredad. ¿Vale? Ok. Entonces, Abraham le creyó a Dios y después vino el pacto que Dios hizo de que Dios le iba a dar la tierra como herencia. Muy bien. Eso es lo que le fue contado a Abraham como justicia. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Así como va la trayectoria en la palabra, Dios hace el pacto con Abraham. Abraham le cree a Dios, les toma en cuenta su fe como justicia. En el versículo 16, del 1 al 15, Abraham y Sarai le tratan de ayudar a Dios, ¿vale? Y Sarai le dice a Abraham: mira, sí es cierto que Dios te va a dar como herencia las naciones, sí es cierto que va a ser padre de muchas naciones, pero hay un problemita.
es que yo ya soy avanzada en edad, ¿vale? Ya perdí la costumbre de las mujeres y vamos a ayudar a Dios. Y dice, mira, toma a mi sierva Agar para que te dé un hijo. Y Abraham como que no queriendo, pues bueno, pues ya qué, obligadamente tiene un hijo con Agar, ¿vale? Y después ya sabe que cuando tú tratas de ayudar a Dios, siempre algo saldrá mal. Entonces, nace Ismael. Cuando Abraham tenía ¿cuántos? 86 años, ¿vale? Esto lo va a encontrar en Génesis 16, del 1 al 15. Ahora bien, vamos a llegar al capítulo 17, ¿sí? Del 1 al 27. A ver, vea este salto. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Versículo 17, capítulo 17 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo. ¿Te das cuenta? No se le apareció en un solo instante. No, fueron varias veces. En varias etapas de su vida tuvo un encuentro con Dios. ¿Ok? Primeramente desde los 75 y ahora ya tiene los 99 años y sigue teniendo encuentros con Dios. Y se le aparece el Señor y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham o Abraham. ¿Sí? Abraham. Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Qué viene ahí? ¿Otro qué? Otro pacto. Estoy ratificando el pacto. A ver, Abraham, ya te llamé, Abraham, ya te justifiqué, Abraham. Ya hice un pacto conmigo mismo de que te daré la tierra por heredad. Ahora quiero hacer otro pacto contigo, Abraham, y con tu descendencia. Versículo 9. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones, y ese es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes,
como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que habían sido comprados con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Creo que ya le entiendo más al canto ese de Marcos Witt, de Dios de pactos. De verdad. Dios pactando. A ver, Abraham, ya hice mi pacto conmigo mismo de bendecirte, de darte esta tierra por heredad. Ahora hay una parte que te toca a ti, Abraham. Circuncídate, tú y todos los que están en tu casa. ¿Esta señal la señal de qué? De mi pacto. Una pregunta, amado. ¿Este pacto fue antes de la ley? Sí. Para con ellos, así, de esta manera. Ahora bien, pero nosotros, los gentiles que hemos obedecido la fe, ¿qué tenemos que ver con todo esto? Bastante, hermano. Para ello, regreses a Romanos 4 sin perder Génesis capítulo 17. Romanos 4:9 dice: ¿acaso se ha reservado esta dicha, o sea, la justicia, solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles, para los mexicanos también, para meterla ahí, para que entendamos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es decir, primero vino la justicia. Primero Dios lo justificó antes de llevarlo al pacto de la circuncisión. Ahora bien, es más, versículo 11. Cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso.
Vamos a ampliarlo un poquito más para que entendamos todavía más esto. ¿De qué se trata? Colosenses capítulo 2. No pierda Romanos 4. Déjelo por ahí, métale un papelito, doble la hoja, no sé. Póngale un chicle, algo. Colosenses 2, déjelo ahí. A ver, si antes de la ley Abraham fue circuncidado, como esa promesa del pacto de Dios con ellos, ¿cuál es la circuncisión que a nosotros, los no judíos, nos toca? Resulta que nuestra circuncisión no interviene mano del hombre. ¿Por qué? Porque Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 15 nos dice cuál es la circuncisión que Dios hizo en nosotros. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser bautizados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Circuncidados del corazón. ¿Cuál era la señal para la descendencia de Abraham? Circuncidarles el prepucio, como señal de que estaban en el pacto de Dios. Era la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer con sus corazones, circuncidándonos, quitándonos el pecado que nos habitaba, despojándonos. Dice, Cristo ya la operó. De manera que a lo mejor los gentiles no estamos circuncidados físicamente, pero sí espiritualmente. Porque Cristo lo que hizo es apartar de nosotros el pecado que operaba dentro de nosotros. Eso lo hace el Señor. Muy bien, entonces vamos entendiendo por eso con la palabra la justicia a la que Dios nos llamó a la manera de Abraham, creyéndole a Dios. ¿Ok? Bien. Ahora, esto, amados, esto también es por la fe. Hablamos de creerle a Dios, hablamos de, no, ¿le tuvimos fe a Dios? Sí, tuvimos fe. Pero la pregunta es, ¿le hemos seguido creyendo a Dios? Yo sé que muchos dirán que sí, pero en la práctica no. En la práctica todavía le dudamos. En la práctica seguimos pensando, ¿quién sabe si sea? ¿Quién sabe si suceda? Si fue o no fue. ¿Ok? Bien. Fue la palabra. Génesis 18. Déjela por ahí, Beta. Otra vez Dios visita a Abraham. 18 del 1 al 33. Es cuando el Señor se le hace presente a Abraham junto con dos ángeles, en manera corporal. Abraham ya había visto a Dios
en otras ocasiones, había escuchado la voz de Dios, había visto la antorcha, pero ahora el Señor se le manifiesta corporalmente. Bueno, se nos manifiesta el Señor corporalmente, nos derretimos. Lo ve pasar. Imagínate la sensibilidad del corazón de Abraham para saber que era Dios. Lo ve pasar y no pases por mi casa, Señor, sin que te quedes a descansar. Descánsate. Le voy a dar de comer. Y come el Señor con Abraham. Te prepara de comer. Que es tremendo, dice. El Señor iba camino a Sodoma. ¿Vale? Y dice, no pudo haber pasado directo a Sodoma. Pues es Dios. No, es que quiero pasar ahí a ver a mi cuate. Quiero pasar a ver a mi amigo Abraham. ¿Sabe Abraham que es el Señor? Y dice el Señor en el versículo 19, Génesis 18, 19. A partir del 17. Bueno, 16, a ver. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Ahí está la misión de Abraham, y esta es la misión de nosotros como padres. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Ahí está, amado. El llamado de Abraham y el llamado tuyo y mío. ¿Por qué tienes chamacos? ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué tienes esposa? Dios nos dio una misión, como Abraham. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia en el camino del Señor y no se aparte. Amados, es un llamado para los padres. Es un llamado de Abraham, padre de las naciones. Amados, si eres hijo de Abraham, tienes que funcionar como Abraham, en justicia y en la práctica de esa justicia, para que, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Qué es esto? La justicia de los justos. Poner en práctica lo que es justo y recto delante de Dios. Ese es nuestro llamado, amados. Esa es lo que Dios nos ha llamado a hacer como Abraham. Instruir generaciones en el camino del Señor. Y esa es la principal chamba, el principal trabajo que tenemos. Instruirlos para el Señor. Luego dice el Señor, empieza ahí Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra. Usted ya sabe la historia. Empieza a interceder. Señor, si hay tantos justos. Empieza a interceder. Ahora bien, en el Génesis 19, del 1 al 30, no vamos a leerlo. Usted ya sabe la historia. El Señor destruye a Sodoma, a Gomorra, salva a Lot, pero sus hijas cometen un pecado con Lot. Se emborrachan al padre y ya sabe usted lo demás. En el capítulo 20, a ver,
En Génesis 19 le decía que es la historia de cómo Dios salva a Lot y ya todo lo que pasa después. Pero en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, hay algo bien extraño. Yo le decía a mi esposa, acá hay algo bastante extraño. Hay dos vertientes de esto y ahorita le explico qué es. Abraham partió de allí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía a Sara, su esposa, a Sara, decía que Sara, su esposa, era su hermana. A ver, ¿cuándo había mentido Abraham de que Sara era su hermana y no su esposa? ¿Vale? En Génesis 12, del 1 al 18, cuando estaban en Egipto. Cuando ella tenía ¿cuántos años? 65. ¿Vale? Y Abraham 75. Es casi inmediato al llamado, ¿sale? Ok. Dicen los historiadores que posiblemente no esté en el orden cronológico Génesis, esa parte de Génesis 12, y quien no está quizás en el orden cronológico, Génesis 20, eso dicen algunos, ¿vale? Tratando de acomodar. Pero, a ver, ¿a partir de cuándo Dios llama a Abraham? ¿A partir de Génesis qué? 17, ¿sale? A partir de Génesis 17, ¿sale? Entonces, antes del 17, Abraham todavía era Abraham a secas, ¿sale? Muy bien. Pero en el 20 lo menciona como Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir en Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, no Sarai, su esposa era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó: Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, te respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora vuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99. ¿Y Sara? 89. Y 80. Explícame eso. Es como si tú me chulearas a mi abuelita que tiene 86. Vaya, muy linda mi abuelita, pero sería raro, ¿no? Y yo sé que dirás: ah, no, pero hermano, es que en ese tiempo vivían más. Y no, sí. Yo te lo creo. Yo te lo compro así. Pero resulta que cuando tiene la visita en Génesis 18, y Sara también se ríe de lo que dice Dios, en el versículo 13 dice, 18:13 dice: pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿Cómo? Sí, ¿por qué se estaba riendo Sara? Vean por qué se estaba riendo Sara. Porque en el versículo 10 Dios dice: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos.
y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿Cuántos años? 99 y 89. 99 y 89. No es natural, ¿no? Entonces ya dice, ya estamos ancianos. Ya estoy consumida en años. En pocas palabras, con todo respeto, hermanos mayores, no lo malinterpreten. Ya estaba bastante ancianita. Bastante. Ahora te digo, a ver, si no está ordenado cronológicamente, entonces ¿por qué lo menciona como Abraham? ¿Y por qué lo menciona como Sara? ¿No será, y yo quiero pensar, no te tienes que casar con lo que yo pienso, ¿no será que hubo un rejuvenecer de Dios en ellos? No, pues que Sara estaba atractiva a los 65 años. No, pues entonces te lo creo. 89, no digo que algo pasó sobrenatural de Dios. Le recobró las fuerzas y algo pasó. Quiero suponer que los pudo haber hasta rejuvenecido. Es que como Dios de pactos y Dios de imposibles, imagínate, no, Señor, pues, Señor, y ponme la mano, por favor, Señor, rejuvéneceme. ¿Lo ves? Tremendo. En el versículo, capítulo 21, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. En su vejez. Qué tremendo. Después de eso, en el 21, va a encontrar que Dios, Sara tiene ya problemas con Agar, y pues le pide a Abraham que expulse a Agar y a Ismael. O sea, ya sabes la historia. Y a ver, yo te digo algo. ¿Abraham era obediente a Dios, sí o no? Sí, y le dice: mira, haz lo que te dijo Sara. ¿Tú expulsarías a uno de tus hijos? Sí, aunque son latosos y que híjoles. Pero Abraham le dice: expulsa a Ismael. ¿Cuántos de nosotros obedeceríamos? Pero que te dijera Dios que expulsaras a tu hijo, el que no da lata, el calladito, el obediente, el trabajador. Expulsa a tu hijo. ¿Tú lo harías?
Ahora no digo que hagan corredero de hijos, estoy explicando esto. No, el lunes ya se quedaron solos los papás. Qué tremenda justicia y fe de Abraham. Pero confiando en Dios, me dijo, pues seguramente lo va a sostener Dios. ¿Tú tendrías un hijo para entregarlo en el templo al sacerdote? Como lo hizo la madre de Samuel. ¿Tú tendrías un hijo para dárselo a otra persona para que lo críe? Yo sé que hay madres que han abandonado hijos, yo lo sé. Pero yo me refiero en un acto de una prueba de fe. Y este hombre no le titubeó. Dice, ¿le habrá costado? Sí, pues a quién no. Pero obedeció. Esa es la diferencia, amados. La obediencia. No es nada más de que se llamó justo porque sí, hay justo. No. Obediencia es la marca de los justos. En el versículo 23, capítulo 23, perdón, ya Sara falleció. Sara vivió 127 años. ¿Sale? Y murió en Kiriat Arba, que es decir, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer lo siguiente. Bueno, ahí compra un terreno para una cueva y un terreno para sepultar a Sara. ¿Sale? ¿Cuántos años murió Sara? ¿100 qué? 127. ¿A qué edad tuvo a Isaac? ¿Los qué? 90. ¿Sí? ¿Cuántos años disfrutó a su hijo? Pues sí, lo disfrutó, ¿no? Ok. Y luego resulta que nuestro padre Abraham estaba tan lleno de fuerzas, imagínense, en viuda a los 137 años en viuda. A los 137 años en viuda. Yo sé que algunas hermanas dirán, que yo enviudé antes, por favor, ¿no? Pero resulta que Abraham enviuda a los 137 años y después vuelve a casarse. ¿Te imaginas? Sería ahorita un acontecimiento para récord Guinness. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Suac. ¿Tuvo más hijos? No, pues sí, era el padre de la fe y padre de multitudes, se lo creyó. Y de eso se hicieron pueblos. Ahora, quiero que regresemos a Romanos 8. Ya teniendo ese preámbulo de ese contexto de la fe y la vida de Abraham. Quiero llevar esto al tema y el subtema. El tema es la justicia de los justos. El subtema es justificados a la manera de Abraham. Romanos 4:21 dice: plenamente convencido de que Dios tenía poder, está hablando de Abraham, para cumplir lo que había prometido, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte
por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahí está. Secreto: cree en Jesús. Y serás ¿qué? Salvo, pero serás ¿qué? Justificado. Murió por nuestros pecados, dice, pero necesito resucitar para justificarlos. Entonces Dios nos llevó a un estado de justicia por medio de la fe. Eso es gracia. No merecíamos ser justificados, pero Dios nos justificó. ¿Cuál es nuestra misión como justos? Lo que leíamos hace rato: instruir hijos, instruir la familia, instruir generaciones en el camino del Señor. Amado, estamos en un tiempo tan tenebroso que se necesita de marcar la justicia en todo lugar. Alguien tiene que hacer la diferencia. ¿Sabes quiénes fueron llamados a hacer la diferencia? Los hijos de Dios, los justificados por la fe en Cristo. No nos circuncidó el Señor en nuestra condición física, nos justificó y nos circuncidó espiritualmente. Amado, nuestra justicia por eso tiene que ser mucho mayor que la justicia que este mundo establece. Siempre tendremos que estar por encima de todas las cosas, justificados y obrando en la justicia de Dios. Ese es nuestro llamado, es el llamado que Dios hace a que las naciones se arrepientan y procedan a la obediencia por medio de la fe en Cristo Jesús, para que sean justificados, sean perdonados, sean transformados en nuevas personas, en nuevas criaturas. Hasta ahí, amados. Ponte de pie, vamos a dar gracias al Señor.